Buenos días, estamos otra vez para el próximo episodio de la sabiduría del Ifá Lukumi. Este creo que es el episodio número 4. Mi nombre es René González, Awifá Bemi, Onichango, Obaña, Omooddu, Obeate. Para el día de hoy estamos tocando un tema, hablamos en el colectivo sobre qué era el tema que queríamos tocarle para esta semana. Una de las temáticas que nos ha preocupado mucho es, y particularmente a los mayores, aunque los jóvenes como yo en IFA estamos preocupados por lo mismo, es la sobresaturación de la práctica del sacrificio animal en la religión de Ifá Lukumi. Se nos educó por muchos de los mayores de los tiempos de antes, que no era muy común esto de tanto sacrificio de animales, aun cuando ellos vivían en una Cuba donde el conseguir animales era más fácil, cuando el costo era mucho menos de lo que hoy en día. Han brincado los precios a 3.500, 4.500 pesos por un pollo o algo así. Los precios ya en Cuba están aproximando inclusive la cercanía a países como Puerto Rico y los Estados Unidos, aun cuando el cubano de pie no tiene para nada el ingreso de un puertorriqueño o de un estadounidense. Entonces, ese tema de esa preocupación dio paso a la discusión sobre qué dice IFA sobre el sacrificio animal. En particular, antes de relatar la historia del día de hoy, voy a hablar sobre ese tema. Un relato que me dijo mi mayor de Olofin, el respetado Roberto Naveira, Awo Veroso Omooddu, que creo que tiene como 26 o 27 años de IFA, es que cuando él era muy joven en edad, es decir, inclusive antes de estar apegado a la religión de Ifá, estaba empezando a estar la cercanía de Ifá, cuando él iba a las casas de Babalao por algún determinado problema, o cuando iba porque simplemente visitaba la casa de un Babalao, socialmente, él no era practicante todavía de la religión, él se acordaba de que en esos tiempos, los babalaos de esos tiempos, número uno, hacían unos esboces en el tablero mucho más cortos de lo que se hace hoy en día. Número dos, no llegaban a los animales. Él decía que habían un montón de otras obras, a las dimuses, sarayeye, limpiar con una hierba, darse baño. Decía que era extremadamente raro que llegaran a un animal, que todos los babalaos de esos tiempos resolvían los problemas con un esbo de tablero con plumas, el acuayurú, o el esbo shuré, que se hace con cosas comestibles. Se usaba también el esbo cacheoro, que lo conocemos como el esbo de los 4 paquetitos que se usa para limpiar la letra en los itán orula, en las plantas de mano orula, y también en el IFA. Pero él decía que no, ellos también hacían una especie de cacheoro, que era esencialmente los mismos ingredientes que hacemos en el esbo de tablero, lo único que añadían un huevo, un feto, porque el feto en sí representaba una vida, era un animal, era un intercambio de animal por la vida del ser humano, o sea que tenía una función efectiva sin tener que matar un animal. Decía él que era rarísimo, rarísimo que llegara el pollito, que era el esbo cachetón, el de Icafún, y que era más raro aún poder tener que encontrar entonces un pollo o un gallo para un animal, que era súper raro, que eso no ocurría mucho. Hoy en día vemos babalao que en toda consulta es un gallo y 2 palomas y gallinas, y él decía eso no era verdad. Los mayores antes en el 1990, cuando él se acuerda que entró en IFA, él dice que eso no era así. Y para, obviamente, el final es de 80 tampoco. Quería relatar ese tema, ponerlo en cámara como un relato fidedigno dado a mí por Roberto Naveiro Veroso. Y el que quiera hacer la pregunta o la duda le pueden escribir directamente. Yo estoy seguro que él no tendría ningún problema afirmando lo que él vio. Él simplemente está hablando de lo que los mayores de 80, 90 años de IFA hacían. Él relata también que él los veía a ellos haciendo esboz sobre una mesa. Eran ya frágiles en su edad y hacían su esbozo en una mesa sin tanto animal. Entonces, con eso como preámbulo, la historia de filosofía y sabiduría de Ifá de Lukumi hoy, el episodio número 4, es el camino de donde no se matan animales sin consultar con Orúmila. Porque hay mucha gente que rápido dice, no, yo quisiera sacrificarle, hace un año yo no le dé un gallo a Eshu, yo creo que yo quiero darle un gallo a Eshu. Babalao, hazme un favorcito, yo quisiera que usted venga a mi casa y mate un gallo. A mí me vienen muchos clientes, me preguntan eso, no, porque es que hace un año que yo no le doy un gallo a Eshu, yo quiero darle un gallito porque de corazón yo lo quiero dar. Y entonces yo siempre les digo, tú has hecho consulta IFA. Y si tú no has hecho consulta IFA, lo mejor es hacer la consulta IFA. Porque como dice Roberto Naveira, en los viejos tiempos, para poder atraer la idea se hacía dimú. Y los olorillas, muchas veces los olorillas resuelven muchos problemas con un montón de ofrendas en voz de estera con cartón, pedazos de cartón. Creo que hay uno en Oparamelli, si mal no me recuerdo, que se hace con 3 cartoncitos, ¿sabes? Con figuras cortadas de cartón y cositas así. Buscaban la forma de representar lo que querían resolver sin tener que acudir al sacrificio animal.
Entonces, los adimus eran para traer el bien. Cuando un osogbo o una negatividad de enfermedad o muerte era tan severa, entonces que se empleaban los animales para determinadas situaciones. Pero se sobresaturó el uso del sacrificio animal y también se sobresaturó el uso de muchos animales para las iniciaciones. Y una de las cosas que indicó este Baba Roberto era que mucho de esto se respondía a la situación del tratar de sobrevender la complejidad de los rituales y las iniciaciones a los yumas, a las personas fuera del país, cuando se hizo la apertura después de la caída de la Unión Soviética, para poder decir, no, si en Tulfá no sacrificaron X número de animales, o no hicieron este ritual, no hicieron este ritual, no hicieron este ritual, y no hicieron este ritual, el tuyo está malo, el mío está mejor. Y de esa forma, las personas se ponían a competir. Pero en realidad los ifases y los rituales eran mucho más simples, que es bastante consistente inclusive con las prácticas Ixeche, con las prácticas de Bokonon en Benín y en otros lados. Sin más preámbulo, la historia de Iyogbe, el camino de donde no se matan animales sin consultar con Orunmila. Esta historia viene de la fuente del Proyecto Orunmila, que es una publicación de historias muy fidedignas. La vasta mayoría de los babalaos Lukmin lo usan como uno de los, una de las fuentes de tratados respetables, escrito por Ernesto Valdés Jain, que hizo un proceso de recopilación, creo que de 20 años, visitando muchas de las grandes casas de Olorisha y de Abu en La Habana. Y creo que también Matanza, pero más que nada en La Habana. Sin más preámbulos, la historia. En este camino, en donde había un pueblo en la tierra Tacua, en el que vivían 3 Abu, uno era de más clara inteligencia que los demás. Y este le trabajaba al gobernador, por lo cual los otros 2 Abu estaban luchando con él y porfiado producto de la envidia. Un día se le presentó un individuo mandado por el Egua a cada uno de los Abu para que se acabara la lucha. Cuando le hicieron Osodde, adivinación, le salió este Osodun o Yogbe en Osogbo a cada uno de los aleyos. 2 de los Abu, después de hacerle Bo, mataron los animales sin consultar con Orunmila. El otro Abu, que se llamaba Ifa Shure, no los mató ese día, sino que le preguntó a Orunmila y este le contestó el día que debía hacerlo y para que no fracasara él ni la persona que él había mirado. En cambio, los Abus que habían sacrificado los animales ese mismo día les fue muy mal. Uno se enfermó estando así mucho tiempo y el otro murió. Eso pasó porque la muerte iba cada 3 días o 7 días a la casa de los Iboros y de los Babalaos que vivían allí. La historia es mitológica, pero esencialmente se pueden extraer varios mensajes. Uno, que cuando uno tiene un animal para un sacrificio, no necesariamente siempre se tiene que sacrificar. Inclusive esto es una práctica que se ve en varios linajes. Es válido en diferentes linajes. Algunas veces, por ejemplo, si mal no me recuerdo, en Iretemelli hay una obra que se hace, un esbo que se hace con 2 guineas para la prosperidad, y en Iretemelli se hace el esbo, se hace el ritual, y los animales se dejan vivos dentro de la casa, y el próximo día se llevan a una, no sé si es una loma, creo que he oído 2 variaciones, algunas personas lo ponen en el techo, en el babawa, techo de la casa, y los dejan ahí. En otros casos se han ido a un igbe, al monte. Hay variaciones de diferentes ramas y linajes sobre eso, pero en esos casos se dejan los animales vivos, no se sacrifican. Eso es un esbo fideígno, tenteboru, como decimos, o esbo sisa, como lo dicen los Ixeche, de Iretemelli. Entonces, en esos casos hay que preguntar si se hace el ritual de una forma, porque algunas veces matando el animal uno está matando el ire o está trayendo un osogbo para uno mismo. También se desprende de esta historia de que no se deben matar animales por caprichos, que siempre se debe preguntar a Orunmila si hay otras opciones que se puede hacer y que el sacrificio animal debe ser literalmente la última opción en una consulta de IFA, según mi opinión y según la opinión de IFA en Iyogbe, de esta historia sacado de Proyecto Orunmila. Buenos días y que la pasen bien.